Michael, porque necesitamos un poquito conocer algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos prevenir algún tipo de enfermedades ante esos riesgos de el incremento de lluvias y desborde de ríos, además lo que se está generando en nuestro país. Vamos a tener la comunicación a esta hora con la doctora Paola Díaz, con quien nos atiende a esta hora de la mañana. Doctora Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por ese contacto, doctora. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene la población ante este incremento de lluvias en esa temporada del año? Bueno, definitivamente por la falta de agua potable que sucede justo ante este tipo de eventualidades, existe mucho incremento de lo que son las enfermedades infecciosas diarreicas agudas o infecciones. Del mismo modo, también hay incremento de vectores que generan una proliferación de diferentes tipos de mosquitos, como ya conocemos el Aedes aegypti, y esto pues va a desencadenar lo que es el dengue, que ya se están viendo muchos casos este año, y el año pasado también fue un tema muy relevante. Y también muchas enfermedades zoonóticas, conocemos como por ejemplo la leptospirosis, que es una enfermedad que está muy localizada en lo que es el agua contaminada por la orina de diferentes animales como roedores, ¿no? También es importante ver que cuando hay polvo, hay escombros, hay muchos problemas en la piel, dermatológicos, del mismo modo en los ojos, conjuntivitis y a la vez también enfermedades respiratorias que hay también que vigilar bastante. Así es, nos decía usted de que hay varias infecciones que se pueden adquirir producto de la ocurrencia, ya sea, por ejemplo, huaicos o también otro tipo de fenómenos. Las infecciones diarreicas son las principales infecciones que se dan. Así es, o sea, más que principales son las más frecuentes. Las más ya frecuentes. Que es exactamente, por la falta de agua, porque eso implica que la población pues no haya un correcto lavado de manos, no laven bien sus alimentos, no se hidraten correctamente y ante esta ola de calor que va a existir, hay mayores casos de golpes de calor, donde desencadenan mayores casos de deshidratación. Entonces definitivamente es una de las causas principales de enfermedades e infecciones ante este tipo de desastres, ¿no? Ahora, doctora, nuestra mirada también está puesta, por ejemplo, cuando se desbordan los ríos y eso genera el colapso muchas veces de las tuberías de desagüe. Cuando se produce ese tipo de emergencias, ¿qué cuidados debemos tener? Definitivamente es importante que ya la población que conoce la localidad en la que vive tengan ya suministros de agua, reservorios de agua, con un buen almacenamiento en un buen lugar, de tal manera de que ellos tengan, cuando ya pase los huaicos, el agua, y no tengan el agua potable a la mano, ya con ese reservorio ellos tengan la posibilidad de poder lavar los alimentos que han guardado de emergencia y lavarse las manos, etcétera, ¿no? Es importante también que tengan a la mano el teléfono de emergencias o acudir a los servicios de salud más cercanos, ¿no? Ante cualquier eventualidad, ante cualquier daño, heridas, etcétera. Del mismo modo, también es acudir a los especialistas, ¿no? Como en Sanitas Consultorios, que también tenemos especialistas que están ante cualquier tipo de dudas que presente la población, ¿no? Ahora, los problemas estomacales, por ejemplo, ante este tipo de emergencias, ¿es frecuente que suceda? Hablamos, por ejemplo, de las personas adultos mayores, de los niños, que son el personal que está en mayor riesgo. ¿Qué cuidados debemos tener con ellos? No, definitivamente la población más vulnerable son los niños, las mujeres gestantes, los adultos mayores, ¿no? Y las personas con comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera. Primero hay que saber los síntomas principales que trae el hecho de no tener el agua, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarreas, fiebre en algunos casos. Entonces, definitivamente tenemos que tener medicinas sintomáticas como paracetamol para calmar la sintomatología hasta que acudan al centro de salud más cercano o llamen a emergencias. Y también es importante pues para ellos tener agua potable, desinfectada, agua hervida, para que ellos también no tengan signos de deshidratación más severos, porque ellos son los que tienden a tener ese tipo de síntomas con mayor severidad. Principalmente los niños y las personas adultas mayores. Así es, los niños, adultos mayores, gestantes y bueno, enfermedades como que personas con comorbilidades que no están controladas, ¿no? Que tengan enfermedades
mucho más frecuente. Así es. Ahora, doctora, hablamos del dengue y usted nos hacía referencia especialmente de la manera como debemos protegernos para que este vector, hablamos de este zancudo Aedes aegypti, no se siga proliferando. ¿Es necesario usar repelentes? Obvio, claro que sí. Repelente está entre uno. Es muy importante cuidar la piel de diferentes tipos de picaduras de insectos. Obviamente el principal, en este caso el mosquito Aedes aegypti, ya que tras las precipitaciones hay más aguas empozadas o quizás un mal almacenamiento de agua y esto genera que este mosquito prolifere, ¿no? En dichas zonas. Entonces definitivamente el uso de repelente es necesario, más aún con este calor que es difícil, el uso de ropa más manga larga o pantalones más largos, que debería utilizarse para evitar más picaduras, pero sí, repelente de todas maneras es muy necesario ante este tipo de casos, ¿no? Mayormente como contra el dengue, el uso de mosquiteros también, en caso más con los niños, adultos, en la zona de sus hogares, ¿no? De sus dormitorios. Ajá. Doctora, discúlpame, ayúdenos a entender un poquito este concepto de los repelentes, porque a veces no tenemos los recursos económicos suficientes como para ir a un establecimiento, una farmacia, de repente y solicitar uno de estas sustancias que nos podrían proteger respecto al zancudo Aedes aegypti. Muchas personas optan, por ejemplo, por quemar hojas de eucalipto. ¿Esto ayuda a espantar a ese mosquito, a ese vector Aedes aegypti? Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado también en donde, o sea, hay muchos pacientes que también tienen muchos problemas respiratorios. Ajá. Entonces sí, plantas como albahaca, ruda, eucalipto ayuda bastante, su aroma como repelente, es una función natural, ¿no? Sin embargo, obviamente si en casa tenemos pacientes con asma o con problemas respiratorios, rinitis alérgica, definitivamente no es una muy buena idea por el mismo hecho de que pues puede incrementar su problema respiratorio, tener una crisis asmática, ¿no? Por ende, en ese caso es importante que si los pacientes o la población pues o la familia no tiene ese tipo de enfermedad, sí lo podría utilizar de una manera alternativa al no tener el dinero suficiente pues para poder comprar un repelente, ¿no? En la farmacia o en las boticas. ¿Y cuáles son las consideraciones específicas que una persona debería tener al momento de adquirir un repelente? ¿Qué es lo que debería de guiarlos y que esto pues se dé también en un marco de garantía? Obvio, bueno, hay muchas marcas que es importante obviamente al preguntarle a la persona que está vendiendo este tipo de insumo. Siempre la marca tiene como un sticker que menciona que sí es contra diferentes tipos de enfermedades, contra los vectores que ocasionan el dengue, el zika, el chikungunya, etcétera, ¿no? Tienen que verificar el componente principal de las marcas, pues, que utilizan para poder utilizar este repelente, ¿no? Claro, es importante primero observar. Ajá. Finalmente, doctora, el tema de la hidratación en las personas adultos mayores y queremos focalizar esa recomendación suya en las personas adultos mayores y en los niños especialmente, porque a veces no se tiene esa costumbre de poder hidratarse. ¿Cómo hacemos para poder hidratarlos a ellos? Bueno, definitivamente, ya sea ante un desastre o no, la hidratación es sumamente importante, ya sea en verano o en invierno, siempre debemos mantener una hidratación adecuada. El niño depende mucho del peso del niño. Siempre es bueno que lleven al médico más cercano, médico general, pediatra, etcétera, para que con de acuerdo al peso le den una orientación adecuada de cuánto debería tomar de agua el niño. Pero la hidratación es importante ahora mayor en verano, que obviamente pues hacen más deporte o hacen otro tipo de actividades. Y respecto a los adultos mayores, obviamente depende también de las enfermedades que tengan, ¿no? Si es un adulto mayor sano, puede hidratarse más de 2 a 3 litros de agua, pero si es un adulto que tiene un problema renal, hipertensión u otro tipo de problema cardiovascular, pues definitivamente antes tiene que acudir al médico para ver cuánto es la cantidad máxima de agua que debe consumir. Muy bien.